Buenas, buenas, buenas. Pues bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, mi nombre es Michelle Ayala. Yo streameo los martes y los jueves cosas relacionadas con la programación, generalmente JavaScript, en mi canal de Twitch, martes y jueves, de 8 en adelante, hora de la Ciudad de México. Y pues bueno, llevo haciendo ya JavaScript desde el 2012, más o menos. Estaba en la prepa cuando comencé a hacer JavaScript. Y he sido un desarrollador, o he trabajado como un desarrollador de software profesionalmente desde el 2015. Han sido ya 5 años bien ricachones, bien interesantes, ¿no? Y durante esos 5 años me ha tocado trabajar en proyectos de todo tipo. He hecho backend con Node.js, ya sea con Express, con Sales, etc. He hecho un poquillo de microservicios. Me tocó hacer desarrollo híbrido para aplicaciones móviles utilizando Ionic con AngularJS, o sea, Angular 1. Obviamente me tocó también hacer un poquillo de jQuery por aquí, un poquillo de por allá. También hice AngularJS para aplicaciones del lado del front. Y durante los últimos 3 o 4 años, me parece, llevo ya haciendo React como mi biblioteca principal, ¿no? Pero pues antes de dedicarme a eso de los JavaScripts, antes hacía C y C++, también llegué a hacer Java. He hecho también PHP de forma profesional, pero pues no soy un experto. Y durante los últimos años, que se me metió este bichito de la programación funcional, pues he coqueteado, ¿no? He tratado de aprender otros lenguajes como F#, Elixir, Clojure, ReasonML, ML y Erlang, ¿no? Y han sido 8 años bastante interesantes de JavaScript, pero pues estoy cansado de JavaScript, ¿no? Estoy hasta la madre de JavaScript. Es mi lenguaje principal y lo ha sido durante los últimos 5 años. He aprendido muchísimo, he hecho muchísimas cosas con el lenguaje, pero pues la verdad es que ya quiero algo más, ¿no? JavaScript ya no es divertido, al menos para mí. JavaScript cada vez tiene más features, ¿no? Cada año se le agregan cada vez más cosas al lenguaje y cada vez tienes tú que aprender más cosas relacionadas con la sintaxis. Esto pues podría parecer bueno, ¿no? El hecho de que pues cada año tenemos cosas nuevas, ¿no? Porque estas cosas nuevas generalmente pues son soluciones a problemas que la comunidad tiene. Muchas veces son features nuevos, muchas veces son abstracciones nuevas, pero generalmente se traducen en más sintaxis que aprender, ¿no? Además de que JavaScript, a pesar de todo esto, está incompleto, ¿no? Al menos en el departamento de funcional. Claro, JavaScript es un lenguaje multiparadigma y puedes hacer funcional, orientado a objetos, estructurado, imperativo, declarativo, el que tú quieras, ¿no? Pero si yo quiero hacer, por ejemplo, composición de funciones y necesito hacer aplicación parcial, pues tengo yo que implementar esa funcionalidad o tengo yo que recurrir a bibliotecas externas como Lodash para curry y composición. Tengo además que recurrir, por ejemplo, a bibliotecas como Immutable.js o Mori para estructuras de datos persistentes o inmutables, ¿no? Y además es un lenguaje que no es opinionado, te deja escribir código como tú quieras. ¿Quieres hacer imperativo? Adelante. Declarativo, no hay problema. ¿Te gusta orientado a objetos? Bien, tenemos para todos. Funcional, pues también échalo, Simón, de una vez, ¿no? Y además de que pues no rompe retrocompatibilidad, ¿no? Cada año se agregan nuevas características, cada año se agregan nuevos features. Y si alguno de estos features o alguna de estas sintaxis nueva pues está incompleta o la abstracción que provee pues no es la correcta, pues ya nos chingamos, ¿no? Tenemos que seguir trabajando con esa funcionalidad, con esa sintaxis por el resto de nuestra vida. Y pues obviamente la más importante pues es que ya no es un reto. Aprender JavaScript para mí hoy en día es más un proceso incremental, es decir, aprender de poquito en poquito pequeñas cosas, ¿no? La parte en la que te enfrentas ante una montaña de cosas que no conoces y tienes que irte dándote tumbos por la pared para entender qué demonios está pasando, pues ya no me sucede a mí, ¿no? Lleva mucho tiempo que no me sucede. Entonces, he estado intentando encontrarle un reemplazo a este lenguaje. Y me puse a coquetear con los lenguajes que he estado aprendiendo durante los últimos años. Entre ellos, pues obviamente está Elixir, está Clojure, está ReasonML, está Erlang. Y cada lenguaje tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y me di cuenta de algo bastante curioso. Todos o la mayoría de los lenguajes que estaban en esta lista eran funcionales. Y el primer contendiente que se me pasó por la cabeza fue Elixir. Elixir tiene el chiste o tiene el mote de ser el
Ruby funcional, porque la sintaxis es muy parecida. El único problema que yo encuentro en eso es que a mí no me gusta la sintaxis de Ruby, pero pues ese es un detalle menor. Una ventaja que tiene Elixir es que corre sobre la máquina virtual de Erlang, la cual es una chulada, y además tienes interoperabilidad con bibliotecas de Erlang y con la biblioteca de OTP, además de que tienes el Phoenix Framework, que es el equivalente a Ruby on Rails en Elixir, ¿no? El siguiente lenguaje de la lista pues, es Clojure. A mí me encanta Clojure porque tiene una sintaxis mínima. Realmente pues son funciones, paréntesis, identificadores, un par de cositas aquí, un par de cositas allá, pero la sintaxis de Clojure es mínima. Además de que corre sobre la máquina virtual de Java, que también es bastante buena. Y además de que Clojure está pensado en escribir software de forma concurrente. Tiene el modelo de concurrencia pensado desde el día 1 y además de que hace mucho énfasis en las abstracciones en lugar de la sintaxis. El siguiente lenguaje es ReasonML, que forma parte de una familia de lenguajes que se conoce como OCaml. Y la sintaxis es bastante parecida a la que te encontrarías en TypeScript y a la que te encontrarías en JavaScript. Una de las cosas que más me encanta de Reason es que tiene pattern matching, ¿no? Además de que tiene mutabilidad y trae algunas mónadas ya implementadas. El único detalle que tiene Reason es que es un lenguaje que todavía está verde, la comunidad está como medio verdezona, no hay tantas herramientas, sí tiene soporte para React y demás, pero pues no tiene todos los features, entonces pues tiene más desventajas que ventajas, ¿no? Y el siguiente es Erlang, el lenguaje sobre el cual está construido Elixir. El problema que también tiene Erlang es que la sintaxis es fea como un pie. Y no lo digo en broma, la sintaxis es fea como pie. Pero Erlang es un lenguaje muy bonito si tomas en cuenta las abstracciones y las bibliotecas que trae para chambear. La forma en la que tú ves el mundo a través de los ojos de Erlang es muy interesante, ¿no? Pero todo suena muy bien y bonito, ¿no? Pero analizándolo y pensándolo bien, me di cuenta que 3 de estos 4 lenguajes estaban enfocados enteramente en hacer aplicaciones del lado del backend, y yo llevo mucho tiempo ya haciendo o enfocándome enteramente en el lado del frontend. Entonces ninguno de estos lenguajes que están aquí, más allá de Reason, me sirve para eso, ¿no? Entonces, ¿con qué me quedo, no? Si no puedo utilizar estos lenguajes del lado del front, ¿con qué me quedo? Pues resulta que Clojure tiene una variación o un derivado que se llama ClojureScript. Es simplemente un lenguaje que utiliza la sintaxis de Clojure y compila a JavaScript. De la misma forma en la que, por ejemplo, estamos acostumbrados a escribir TypeScript o estamos acostumbrados a trabajar con CoffeeScript, en ClojureScript pues es lo mismo. Escribes tu código en Clojure y dejas que un compiler se encargue de hacer toda la magia por ti. Y si comparamos Clojure con JavaScript, las ventajas son bastante evidentes, ¿no? JavaScript año tras año sigue aumentando su sintaxis. Cada vez tenemos más cosas que tener en cuenta, cada vez tenemos que aprender más características de lenguajes. Y Clojure no. De hecho, Clojure casi no ha aumentado su sintaxis desde que se creó. La sintaxis sigue siendo bastante mínima. Y pues JavaScript hace mucho énfasis en features en lugar de abstracciones. Debido a que la sintaxis es mínima en Clojure, no podemos hacer eso, así que tenemos que... El ejemplo más claro son los transducers, ¿no? Los transducers vienen construidos de cajón en ClojureScript. Y cuando se agregaron, el cambio fue mínimo, porque los transducers en realidad son una abstracción. Entonces no tienes que hacer mucha magia negra detrás para que esto funcione. Bueno. Hola, buen día. Sí. Hola, en este número puedo localizar a Michelle Ayala Galván. Sí. ¿Tengo el gusto? Sí. Hola, señor Michelle, gracias, muy buenos días. Señor Michelle, ¿cómo? Y para implementarlos el cambio fue trivial. De hecho, las personas, los consumidores, los desarrolladores que usan Clojure no se enteraron de que este cambio ocurrió. No se enteraron que ahora estaban trabajando con transducer, ¿no? No es el caso con JavaScript. Si nosotros queremos hacer algo, tenemos que agregar nuevos features al lenguaje y tenemos que hacer bastante magia negra para que esto funcione. ClojureScript sí está completo, y cuando digo completo me refiero a que puedo hacer aplicación parcial sin depender de bibliotecas externas, puedo utilizar estructuras de datos persistentes e inmutabilidad sin depender de bibliotecas externas, puedo usar transducers, por ejemplo, sin depender de bibliotecas externas. Entonces, no solo no dependo de bibliotecas externas para hacer mi chamba, y esto obviamente se refleja, ¿no?, en el bundle size, en el tamaño del archivo final que producimos.
Al no depender de bibliotecas externas, nuestro bundle size generalmente suele ser más pequeño. ClojureScript obviamente es enteramente funcional, no es multiparadigma, lo cual es una ventaja, porque en JavaScript pues puedes hacer orientado a objetos, puedes hacer imperativo, declarativo, lo que se te dé la gana. Y debido a que es enteramente funcional, ClojureScript también es opinionado. ClojureScript te dice, así es como se tienen que hacer las cosas, porque así es como nosotros pensamos que deberían crearse las cosas. Entonces estás obligado a trabajar con el lenguaje en lugar de en contra del lenguaje. La verdad es que ClojureScript también tiene menos herramientas. La mayoría de las veces solo vas a tener que trabajar con ThinkWheel, con Clojure Tools y con Leiningen, que son las 3 herramientas principales, al menos para hacer desarrollo web. En JavaScript, ¿se acuerdan de la fatiga? ¿Se acuerdan cuando tuvimos que aprender ES6? Pero no podíamos usarlo en el navegador, entonces tuvimos que aprender a usar Babel. ¿Se acuerdan que después tuvimos que aprender a usar Webpack? Después tuvimos que aprender a usar los plugins de Webpack. Después tuvimos que empezar a usar otras herramientas. ¿Se acuerdan cuando tuvimos que aprender a usar NPM? Y además después tuvimos que aprender a usar Bower. ¿Se acuerdan de la fatiga? ¿Se acuerdan cuando toda la gente estaba cansada porque teníamos que aprender 20 millones de cosas en JavaScript? Cuando configurar un proyecto de Webpack nos tomaba un día entero. Bien, en ClojureScript ese no es el caso. Tenemos herramientas, son pocas, pero funcionan bastante bien y ya traen muchísimas cosas incluidas, de manera que nosotros no tenemos que configurar casi nada. Otras ventajas que tiene ClojureScript, que de plano no puedo comparar en JavaScript porque no hay forma de compararlas, es esta idea de Code as Data. El hecho de que tú puedas interpretar código de ClojureScript o de Clojure como datos, ¿no? Y esto abre una puerta bien interesante porque puedes crear un compilador o un intérprete en ClojureScript que lea ClojureScript, que además ejecute ClojureScript. Turtles all the way down, como dicen los gringos. Además, ClojureScript es metaprogramable. Tú puedes metaprogramar el lenguaje y eso está muy cool. Y el punto más fuerte, que fue el que me terminó vendiendo el lenguaje, fue el concepto de REPL Oriented Development o desarrollo orientado en el REPL, que tiene más sentido cuando lo ves y lo experimentas que cuando lo explican. Así que me saltaré la explicación y en un futuro les enseñaré de en qué consiste este rollo del REPL Oriented Development. Entonces van a ver ciertos cambios en el canal. No voy a dejar de hacer JavaScript. Ya quisiera yo dejar de hacer JavaScript, pero no puedo, ¿no? Mi trabajo no me permite hacer ClojureScript. Y yo sé que a muchos de ustedes les interesa aprender JavaScript. Entonces, lo que voy a hacer es voy a dividir los streams. Los martes voy a estar hablando de JavaScript y los jueves voy a estar hablando de ClojureScript. Y así todos salimos ganando. Ustedes siguen viendo el contenido que les interesa y yo sigo hablando de las cosas que a nadie le interesa. Así que bueno, muchachos, vamos a empezar a aprender ClojureScript. Espero que estén igual de emocionados que como yo lo estoy. Nos estamos viendo en los streams. Recuerden, martes y jueves a partir de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Cámara, ahí nos vemos.